Ahora, después de 7 años de una compleja investigación, vuelvo a ponerme en marcha. Un informante se puso en contacto de pronto para darme documentos. Documentos secretos bajo llave en el servicio de inteligencia alemán. El BND indujo a una compañía naviera a transportar armas a regiones en crisis. Este lo sabría, pero permaneció en silencio. Y en la actualidad, allí hay guerra. Nos reunimos en un lugar apartado. Enviar los documentos por correo electrónico era demasiado arriesgado para él, incluso hoy, 10 años después. Me entrega planos de estiba de la naviera para el transporte de armas, pero también incluye fotografías de tanques en la bodega de un barco. Tanques para una brutal dictadura militar, entregados a pesar de la sanción. También obtengo documentos de transporte de otros barcos y finalmente también una memoria USB. Y se acabó el encuentro. Primer examen de los documentos. El plano de estiba muestra cómo deben cargarse 80 tanques para que todos entren en un barco. El plan de la compañía naviera es una entrega de tanques en el norte islámico de Sudán. A continuación hay una lista de carga. Tanques, rifles, municiones para entregar en Kenia. Pero las armas fueron encargadas por GOS, el gobierno de Sudán del Sur. Este, controlado por rebeldes, se separó en aquel momento de Sudán. La junta militar en Myanmar obtiene tanques. Aquí están, en la bodega de un barco. La compañía naviera cuyos barcos trajeron armas se llama Beluga. El propietario del barco es Niels Stolberg. Nos reunimos con Stolberg para una entrevista. Stolberg, que ha querido ser diferente al tradicional propietario de barcos, que ha organizado conciertos benéficos apoyando proyectos sociales y ha soñado con barcos de propulsión ecológica, ¿realizó transportes de armas? Nos enfrentamos a él. Pero algo como lo de Sudán del Sur o Myanmar, ¿no le duele? Bueno, personalmente me duele. Sí, hemos cargado cosas que no deberíamos haber cargado. Eso está fuera de duda. ¿Lo ha hecho? Sí, hemos alquilado barcos y no sabíamos que había a bordo cierta carga que se transportaba a estas regiones tan sensibles. Eso no lo sabíamos. Stolberg, el empresario galardonado, se le llamó líder del mercado mundial. Por su éxito, los bancos eufóricos le financiaron la construcción de barcos en China, uno tras otro, hasta que consiguió 80 en conjunto. Su sede central en Bremen. La arquitectura es representativa. Stolberg enfatizó la dimensión, pero entonces llegó la crisis del transporte marítimo. Stolberg ganaba cada vez menos con sus barcos. Ocultó en los balances las crecientes pérdidas, pero no sirvió de nada. Todo el mercado mundial estaba arruinado. El transporte de armas bien pagado llegó en el momento oportuno. Por 2 entregas de tanques a Myanmar, la compañía naviera de Stolberg facturó $1.094.687. También lucrativo fue el transporte de la nave Beluga Endurance. Transportó tanques, municiones y rifles desde el puerto ucraniano de Otyabrsк a Mombasa, la ciudad portuaria de Kenia. El ferrocarril de Kenia partió entonces con la carga de armas hacia Sudán del Sur. Kenia, 2008. Los trenes transportan tanques nuevos por todo el país. En Mombasa varios barcos descargan este tipo de armas, no solo el Beluga Endurance. Bajo el control de los militares kenianos atraca un barco con armas. Esta vez es un barco ucraniano. Un soldado y un especialista que ha venido expresamente de Ucrania para vigilar la descarga de los tanques observa cómo se abre la compuerta trasera. Algunos marineros se bajan del barco y observan. Llega el equipo pesado. Los soldados armados vigilan. Otro barco para el GOS, para los rebeldes en Sudán del Sur, al igual que los otros cargados previamente en Ucrania. Por fin ya está todo.
El presidente ucraniano ha enviado a su jefe de inteligencia con un regalo. El mensaje que quiere transmitir es: ustedes, los kenianos, son quienes reciben las armas, y no Sudán del Sur, a pesar de que sabemos que el encargo proviene del GOS. El jefe de inteligencia no se siente cómodo en la ceremonia. Más tarde nos dirá que su presidente no tenía bajo control el comercio de armas y que barcos alemanes también cargaban armas secretamente en Ucrania. De camino a Oktyabrsк. Ese es el nombre de un puerto secreto, una especie de bazar de armas, en el que compañías estatales rusas y ucranianas ofrecían armas para la exportación hasta 2014. El puerto se encuentra oculto, a 100 kilómetros al este de Odessa. Tuvimos que buscarlo por mucho tiempo porque no estaba en el mapa. El Beluga Endurance cargó armas en Oktyabrsk. También lo hizo el Beluga Eternity. Fotografías tomadas en secreto de la bodega del Beluga Eternity son parte de los documentos que llegaron a nuestras manos. En los correos electrónicos, un tal Klaus Hollmann pregunta a la naviera mucho antes de que zarpe el carguero: ¿y qué pasa con el delicado transporte? Sin duda, delicado. Sobre el Myanmar dictatorial regía una sanción de la Unión Europea, y sin embargo la compañía naviera planeó un transporte de armas hacia allí. En otro correo electrónico, Hollmann le hace una oferta de trabajo a la compañía naviera: tanques para Yemen. En este país se está agudizando una guerra civil. Hollmann le dice literalmente al director del flete, responsable del cargamento de los barcos: Yemen está adquiriendo actualmente un mayor número de tanques. Eso realmente sería algo para usted. Saludos, Klaus Hollmann. El jefe de la compañía naviera recuerda a Hollmann. El señor Hollmann era un empleado del servicio de inteligencia alemán. Él decía sencillamente: las cosas deben hacerse así o las cosas no deben hacerse así. ¿Pero se trataba de una carga sensible? Tenía que ver con la carga sensible. Y creo que en promedio cada 2 o 3 meses estaba en nuestra oficina y sencillamente decía cómo debían hacerse las cosas y cómo no debían hacerse. Es decir, era importante para nosotros seguir determinadas reglas y no llevar ningún transporte ilegal. Es decir, básicamente, él decidía o el servicio secreto decidía qué se podía y qué no. Exacto. El sistema Hollmann funcionaba así. Por encargo del BND, Hollmann establecía un contacto con la naviera Beluga. Cuando ésta planeaba un transporte de armas, preguntaba a Hollmann si veía algún inconveniente. Si no lo hay, el jefe Niels Stolberg da luz verde. El barco se pone en marcha. Un ejemplo: un barco debería transportar armas al Congo. Tanques, cohetes, municiones. Se cargará en el puerto secreto ucraniano de Oktyabrsk, según el plan. El transporte de armas es coordinado por el director de cargamento de la compañía naviera. Le escribe a Niels Stolberg que habría arreglado todo para la entrega del Congo, que el barco puede zarpar, y asegura que, por supuesto, como le había prometido, había preguntado a Hollmann y este no veía ningún problema. Refiriéndose a Hollmann del servicio secreto, quien no ve problemas, el gerente ahora le pregunta a su jefe: ¿de acuerdo? Stolberg responde: de acuerdo. El barco parte. Documentos, fotografías, papeles. Una y otra vez entra en cuestión si Hollmann ve problemas o no respecto al transporte de armas. También nos ha llegado un informe interno de la Oficina Alemana de Delitos Aduaneros, ZKA. La ZKA analizó la conexión entre Hollmann y la compañía naviera. Fue confiscada la increíble cifra de 9 terabytes de datos. El informe también llegaría al servicio secreto alemán. El BND, aquí en su sede central en Berlín, no nos recibe. El servicio de inteligencia solo le manifiesta los aspectos operativos de su trabajo al gobierno federal y a los comités parlamentarios, escribe una portavoz. Qué lástima, nos hubiera gustado mostrarle los documentos al servicio secreto, pero ahora se los mostraremos al experto en servicios secretos Erich Schmidt-Inbom. Reconoce una compleja operación del BND detrás del trabajo del hombre con el nombre en clave Klaus Hollmann en el Beluga.
Es el típico agente encargado de poner en marcha una operación de liderar los contactos y recibe la tarea de realizar transportes de armas. Para ello establece contacto con la naviera Beluga. Y en base a los correos electrónicos se tiene la impresión de que tiene un cargo directivo y de que se presenta como la instancia competente para conceder autorizaciones. Holman probablemente trabaja en alguna sección de la jerarquía media del servicio secreto. ¿Cómo puedo descubrir cuál es su nombre real? Es extremadamente difícil, porque ese nombre encubierto se usa para ocultar la identidad civil, para que ninguna autoridad investigadora obtenga acceso directo al verdadero nombre, por lo que realmente es en extremo difícil, porque el servicio de inteligencia puede encubrir completamente esta construcción de identidad y hasta los documentos personales pueden ser falsos. No se puede esperar que el BND explique quién es Holman y qué trabajo realizó en la compañía naviera Beluga. Pero afortunadamente tenemos una buena conexión con alguien que conoce a Holman personalmente, Niels Stolberg. En estos momentos está viajando en barco. Un viejo amigo suyo, capitán de un pesquero, lo lleva desde el continente hasta Spícaro. Viajamos con él. Stolberg nos da una entrevista en su isla favorita. Aquí poseía casas y una mansión antes de que su naviera quebrara y tuviera que comparecer ante la Fiscalía de Bremen, acompañado por el reputado abogado Hans Feigen. Se realizó una investigación judicial contra él a partir de 2011 por estafa en un caso particularmente grave, por fraude contable y fraude crediticio. Y ahora, 7 años después de un largo juicio durante el cual Stolberg enfermó gravemente, se dirige a Spícaro con nosotros para hablar de todo. Bueno, soy un luchador. Y si tienes 3 cirugías de cáncer detrás de ti y comienzas el año con ese diagnóstico, soy un luchador. Stolberg se arrastraba a duras penas hasta el tribunal, pero aguantó. Hoy se siente mejor. El proceso llevó 68 días. El veredicto fue 3 años y medio de prisión, pero Stolberg interpuso recurso. Y por eso sigue libre. Y nos encontramos con él aquí, junto al mar. Stolberg se hizo rico con buques de carga pesada, transportando instalaciones industriales. Pero su compañía naviera también ofreció transporte de armas y elaboró planes con anticipación, según los cuales los tanques debían cargarse para que el barco no se incline. Stolberg llamó a su compañía naviera como la ballena beluga, porque le gustaba el comportamiento social del animal. Sin embargo, bajo la bandera con la aleta de ballena, Stolberg no solo habló por teléfono con clientes que querían que les enviaran productos civiles, también llamó por teléfono a Holman cuando se planeaban transportes de armas, y conoció a Holman personalmente. ¿Qué aspecto tenía Holman? ¿Qué clase de persona era? Lo siento, realmente no puedo decirle exactamente. Me encontré con Holman tal vez 3 o 4 veces. Luego se encontró con un colega mío unas cuantas veces para acordar algunas cosas. ¿Era un hombre alto o pequeño? ¿De nariz grande o pequeña? No lo sé. ¿Con firme apretón de manos? No puedo decírselo. ¿Con loción para después de afeitarse? No lo sé. Sería emocionante saber. No puedo decírselo. Esto no es suficiente para un retrato robot, pero según lo que recuerda un empleado de una compañía naviera al que le preguntamos, el artista gráfico Oliver Kurt puede dibujar algunas de las características de Holman. Holman era un poco macizo, más bien pequeño que alto. Siempre bien acicalado, especialmente las manos, las uñas siempre limpias y limadas. Y además con la raya bien hecha, perfectamente arreglado y con un esmerado afeitado en húmedo, a cuchilla. ¿De traje o casual? ¿De aspecto perfecto? No lo sé. Realmente, lo siento, no lo sé. Holman siempre usaba camisas limpias y planchadas. Todo en él era perfecto. Eso lo habíamos oído. Su edad, unos 50 años. Pero Holman estaba allí para aconsejarle sobre esos temas delicados.
Bueno, creo que ya han pasado unos 10 años. Ya no puedo recordarlo exactamente. Ahora sabemos que Holman aprecia la buena ropa y que sabe de los transportes de armas en los cargueros Beluga. Y sabemos que a Stolberg no le gusta hablar de estos transportes. No delata a Holman y no dice nada sobre el puerto secreto de Oktyabrsk, en Ucrania. ¿Podemos volver a cortar un momento? Kiev, capital de Ucrania. Pasaron 8 meses antes de que tuviésemos una cita con el político, quien sabe todo sobre el puerto secreto del que Stolberg no quiere hablar. Una cita con el político que envió a su jefe de inteligencia a Kenia. Tenemos una cita con el expresidente de Ucrania. Víctor Yushchenko hace un bosquejo de cómo Putin está destruyendo a Ucrania hoy con la ocupación de Crimea. Putin, el enemigo. Pero esquiva las preguntas sobre los negocios armamentísticos ucraniano-rusos en Oktyabrsk durante su presidencia. El presidente personalmente no vende pistolas o rifles u otras armas. Y luego, nuestra empresa estatal de exportación de armas, Ukrspecsexport, tiene sus propias directrices, que también fueron aprobadas por el gabinete y aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Así que todo se rige por la ley. Ucrania siempre se ha atenido a la legislación vigente, pero sin embargo, este negocio es muy delicado. Imágenes de este tipo de negocio delicado. Los tanques se descargan del barco ucraniano Faina. Generalmente en secreto, pero esta vez la prensa estaba observando. Piratas habían secuestrado el barco, y cuando se le permitió a la tripulación desembarcar en Mombasa, las cámaras estaban allí. El Faina fue uno de los varios barcos que transportaban armas ucranianas por encargo del GOS. El presidente ya no tenía el control del comercio de armas, dice el ex jefe de inteligencia. Conozco muy bien a Yushchenko. Pasamos mucho tiempo juntos. Él le quitó importancia a nuestra exportación de armas. Según él, no había corrupción. A pesar de que yo le indiqué en repetidas ocasiones de que había signos de corrupción. Pero para él todo era normal. Decía que eran estructuras, que eran así. Mykola Malomush nos muestra Kiev. Cuenta que hay un expediente secreto sobre Beluga. La compañía naviera se consideraba confiable, pero también tuvo un proceso en su contra. No se probó nada y no puede decir nada más. Beluga. Conversamos acerca del servicio secreto alemán. Una vez se habría encontrado con su presidente, nos cuenta. Le preguntamos si conoce el imponente edificio nuevo del BND que ha costado 1.000 millones de euros. Por supuesto, dice él, y se ríe. Luego llegamos al edificio del Servicio de Inteligencia Ucraniano SBU, modesto en comparación. Malomush fue el jefe aquí hasta 2010. Todavía hoy se le obedece. Le dice al guardia que no se preocupe, que es la televisión alemana, que está todo en orden. Él tiene su oficina en otro lugar, cerca del Parlamento. Quiere entrar en la política. Como jefe del servicio de inteligencia sabía todo sobre el puerto secreto de Oktyabrsk, el bazar de armas, cuenta él. En realidad, era un buen modelo. El puerto estaba controlado por nosotros, el servicio secreto, también por el ruso, pero tras la fachada oficial. En el puerto prosperaba una economía en la sombra y la corrupción. Eso permitió el transporte secreto de muchas armas sin que nosotros pudiésemos controlar lo que se almacenaba o cargaba allí. Algunos barcos no tenían ninguna documentación de la carga. Otros tenían documentos falsos. El puerto era un centro encubierto de tráfico de armas. Oktyabrsk, el puerto secreto. Aquí se almacenaron tanques, cohetes, rifles, incluso cocinas de campaña, todo lo que se necesita para una guerra regional. Observado por una organización de Washington, la C4ADS.
Su director, un teniente coronel, habla ruso y árabe, formado en la Academia Militar de West Point. El investigador, a la izquierda, pone al día al director antes de la entrevista sobre Oktyabrsk. El puerto estaba en el punto de mira de la C-4ADS debido al tráfico de armas. No es fácil de investigar, dice David Johnson. Es de difícil acceso, perfecto para el puerto, se encuentra bien escondido. Por supuesto, se lo puede observar por imágenes satelitales. Hay guardias en todas partes. No hay casi ninguna calle que lleve allí. Está lejos de la ciudad, en algún lugar en el campo, delimitado por el río, todo vigilado. En 2013 hacemos el primer intento de ver el puerto, pero el proyecto se frustra ya en el primero de los 3 puestos de acceso. Los marineros nos habían descrito cómo se veía el puerto cuando llegaban con sus barcos para cargar. Delante los barcos y detrás las armas hasta donde alcanzaba la vista. Así lo describían literalmente, y los tanques estaban suspendidos de las grúas. Los barcos llevaban las armas a todas partes donde había conflictos. Por ejemplo, a Eritrea, a Venezuela, a Asia, a África Meridional, a la República Democrática del Congo o a Sudán del Sur. Cinco años después regresamos. Esta vez entramos. Congo, Kenia, Sudán, Myanmar, Yemen. Cuando el Beluga planeaba transportar armas, siempre entraba en juego este puerto. El jefe de inteligencia Malomush había prometido llamar a los jefes del puerto. Tal vez es por eso que podemos pasar e incluso ser recibidos con música. Los jefes del puerto nos dan la bienvenida. A la izquierda el director de seguridad, quien mueve los hilos. A la derecha el jefe sindical, una especie de director de trabajo. En el centro, el guardia. Primero nos ofrecen té y luego charlamos distendidamente. La portavoz de prensa nos explica qué reglas tenemos que acatar en el paseo por el puerto. Luego el director de trabajo da la señal para salir, pero él no viene. Aún tiene trabajo por hacer. El director de seguridad será nuestro guía. Al principio no está claro si se nos permite salir del automóvil. La situación es tensa. Después de todo, somos el primer equipo de televisión que se presenta aquí con una cámara. Aquí nos detenemos, dice el director de seguridad. Luego da un claro aviso. No pueden recorrer esto sencillamente como quieran. Por esta dirección se puede. Por aquella dirección, donde están los depósitos subterráneos, no es posible. Tampoco más tarde con el dron. Solo por aquí, en esta dirección. ¿El puerto sigue siendo secreto hoy? Bueno, Es solo una pregunta. El jefe responde en parte. cargamos bienes comerciales. Bueno, a veces también bienes especiales, como productos químicos o material explosivo. ¿Y armas también? Sí, también. Cargas militares también. El gran negocio de armas ya ha pasado, porque ya no se cargan aquí los tanques rusos. Pero hasta 2014 aparecían barcos noruegos, ucranianos, rusos, daneses y alemanes, dice David Johnson. Allí donde la gente del puerto nos ha colocado un bonito barco de vapor, llegaban las compañías navieras alemanas, incluidas 2 de la zona de Bremen. Allí estaban las compañías Brise y Beluga, que creo que ahora está en quiebra. Las navieras alemanas traían cargueros especiales, provistos de grandes grúas. Estas eran necesarias para descargar en países donde los puertos no disponen de grúas para cargas pesadas. Un tanque pesa 40 toneladas.
Las poderosas grúas en Oktyabrsk las levantan y mueven hacia los barcos. También lanzadores de cohetes y pesadas cajas de municiones. En el muelle se encuentran el Beluga Endurance, que lleva armas a Kenia, y el Beluga Eternity, que lleva armas a Myanmar, a pesar del embargo de la Unión Europea. El Beluga Eternity se detiene en el puerto de Bremen durante unas horas. Ha venido el jefe de la compañía naviera Nils Stolberg. Le gusta mostrarse con su gente. Inmediatamente después, el barco se dirige al puerto ucraniano de Oktyabrsk para cargar armas para Myanmar. Después de una primera entrega en 2007, los generales ahora recibirán más tanques, municiones y rifles con el Beluga Eternity. La compañía naviera le envió a Holman la lista de carga para Myanmar y le preguntó si veía algún problema. En lugar de detener la entrega de armas, Holman pidió que se hicieran fotos de la descarga en Myanmar. Pese a que Holman había advertido mucho antes que se tuviera cuidado porque pesaba un embargo sobre Myanmar. La compañía naviera facturó $360.937 y 50 centavos por el transporte, y Holman consiguió que los generales tuvieran una buena impresión de los servicios secretos alemanes. Es decir, consiguen ganarse las simpatías de la Junta Militar de Myanmar, permitiéndole comprar armamento pesado, y esto pese al embargo internacional. El fiscal de Bremen, Frank Passade, investigó contra la compañía naviera Beluga por lo ocurrido con Myanmar. Holman habría jugado un papel crucial, dice él, no la compañía naviera, porque ésta confía en el BND. Creo que si se pone en contacto con un empleado del BND para este tipo de negocios y recibe la indicación de parte del empleado de no realizar una entrega, entonces creo que está bien asesorado para efectivamente no realizar esa entrega. ¿Y si por el contrario le aconseja y le dice que lo haga tranquilamente? Entonces, creo que puede sentirse en buenas manos. Porque en definitiva el BND es el responsable. No sé si es el responsable en definitiva. Si se realiza una entrega de ese tipo en conocimiento de una agencia federal, entonces legalmente todo tiene que estar bien. En la investigación a la compañía naviera Beluga por delitos económicos, aquí las imágenes de archivo, Passade descubrió un primer envío de armas a Myanmar en 2007 con el Beluga Enterprise y otra en 2009 con el Beluga Eternity, la entrega en la que Holman participó. ¿La sospecha? Holman y la naviera habrían violado conjuntamente el embargo de la Unión Europea a Myanmar y a la Junta en el poder. Uno de ellos, el general Kuf Bakain, del cual no tenemos fotos, recibe personalmente las armas que trae el Beluga Eternity. Pasar por alto el embargo trae aparejado hasta 5 años de prisión. Un momento, no es tan sencillo, dice el fiscal. Las mercancías a las que afecta el embargo son las que están dirigidas a una persona que figura en la lista. Y esa persona, prácticamente, así es como debe imaginarse, utiliza esa mercancía para ella misma de forma privada. Sin embargo, las entregas de tanques se hicieron al Ministerio de Defensa y la persona que figura en la lista simplemente recibió las armas como mero representante del Ministerio de Defensa. Es decir, que no estaban destinadas a ese individuo personalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no hubo ninguna violación de las cláusulas del embargo impuesto por la Unión Europea. Así que no había responsabilidad penal y por lo tanto se sobreseyó el sumario. Pero eso es absurdo. Es difícil de entender. Frank Passade detiene la investigación contra Holman y el jefe de la compañía naviera, Nils Stolberg. Así que la Fiscalía en Bremen tendría que intentar nuevamente abrir el sumario con nuevo impulso. Realmente tendría que ejercer presión en la Cancillería. Desafortunadamente no tiene las mismas capacidades operativas que un fiscal italiano, porque siempre fueron lo suficientemente audaces como para filtrarse en las sedes de los servicios de inteligencia y confiscar documentos. Hay testimonios muy comprometedores para Holman. Uno de los empleados de la naviera afirma que Holman habría aprobado los transportes de armas a Myanmar. Así consta en un informe de la Oficina Alemana de Delitos Aduaneros dirigido a la Fiscalía. En Myanmar gobiernan los militares.
Cuando Holman le pide a la compañía naviera las fotos de la descarga de los tanques, la política opositora Aung San Suu Kyi ha vuelto a ser condenada. El BND no se pronuncia sobre Holman. Como se sobreseyó la causa, el tema deja de tener importancia. Al contrario, dice Fridtjof Schmidt, el antiguo ministro de Desarrollo de la Unión Europea era responsable del sudeste asiático cuando Myanmar obtuvo las armas. Hoy se encuentra en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Por supuesto que el BND debería haber informado al gobierno federal sobre lo que sucedió allí. Es su trabajo. Debería recopilar información sobre lo que está sucediendo políticamente. Si se pasa por alto una sanción que ha decidido la Unión Europea, algo que el gobierno alemán haya apoyado, firmado y resuelto en conjunto con Europa, entonces eso es un proceder contrario a la intención de la política alemana. Si el BND obtiene informaciones, debe transmitírselas al gobierno alemán. Esa es su función. Y si no lo hace, es un escándalo político. Los servicios secretos alemanes están bien asentados en la naviera Beluga a través de Holman. No solo en el caso de Myanmar. La compañía naviera planea un transporte de tanques a Sudán del Norte. Holman está al tanto. Pero ¿no acababa la compañía naviera de enviar tanques a Kenia, cuyo destinatario en la documentación de la carga dice que es el GOS? Es decir, los rebeldes de Sudán del Sur. ¿Sabía Holman qué significa GOS? ¿Vio alguna conexión entre los transportes dirigidos a Sudán del Sur y los tanques que llevó el Beluga y los tanques que llevaron los demás barcos para el GOS? En 2014 estalla una guerra civil en el estado recién formado de Sudán del Sur. No hay escasez de armas. Sería bueno preguntarle a Holman sobre esto. Viajamos a Bruselas. Allí vive un testigo que vio los tanques para el GOS en Sudán del Sur. Estaba en el país en nombre del Bonner International Center for Conversion, un instituto de investigación para la paz. Luc van de Vondervoort se encontró con militares de Sudán del Sur. Estas son imágenes de su visita. Poco antes del estallido de la guerra civil en 2014 y 5 años después de que los barcos trajeran las armas, estaba inspeccionando pequeños depósitos de armamento como estos de la imagen, pero los generales le tenían preparado algo mucho más grande. La primera vez que vi esos tanques rusos T-72 fue en el cuartel general del SPLA del ejército. Allí estaban estacionados. El general dijo, ¿quieren dar un pequeño paseo en él? Y sentí que eso era una locura. Era una situación totalmente ridícula. Nos lo presentaron como diciendo, miren esto tan bonito que tenemos aquí. Estaban totalmente orgullosos. Y le dije a mi compañero, cuidado, ellos no deberían tener esos tanques. Pero lo que ocurrió es que el ejército no tuvo ningún problema con mostrárnoslos. Según el despacho secreto del gobierno de Estados Unidos, el servicio secreto estadounidense tiene imágenes satelitales que prueban la entrega de los tanques al GOS en Sudán del Sur. La documentación de la carga del Beluga Endurance, tanques, obuses, ametralladoras, encargados por el GOS. Niels Stolberg se defiende. No lo sabíamos. Pero la gente de Stolberg planeó no solo el transporte de armas a Sudán del Norte. Stolberg dio su autorización para la entrega de armas en el Congo. Y luego la oferta de trabajo en el asunto Yemen. Les mostramos los correos al experto en servicio secreto. ¿Qué les parecería?, escribe Holman, y pregunta a la compañía naviera si quiere llevar tanques desde el puerto ucraniano de Oktyabrsk a Yemen. Bueno, ese correo tiene un marcado carácter de instigación y evidencia que el señor Holman está violando el artículo 25 de la Constitución, donde se prohíbe interferir en la convivencia pacífica de los pueblos. Entre Holman y el director responsable del cargamento de la compañía naviera circularon 426 correos. Es lo que enumeraron los investigadores según el informe interno de la ZKA, Oficina Alemana de Delitos Aduaneros. Ambos discutían sobre cargamento sensible y a veces se escribían frases en clave. El responsable del cargamento en un descanso del proceso en la audiencia de Bremen.
El antiguo gerente ha salido indemne y sin cargos de su tiempo en Beluga. No estuvo involucrado en la infracción económica de su jefe. El sumario de investigación por el transporte de armas a Myanmar también se abrió en su contra, pero fue sobreseído. Rechaza una entrevista con nosotros. Nils Stolberg está acusado de estafa, fraude contable y fraude crediticio. Después de 60 días de negociación, la Fiscalía presenta su alegato. El mismo fiscal que sobreseyó la investigación a Stolberg por el transporte de armas exige 4 años y medio de prisión por delitos económicos. Los transportes de tanques en los barcos de Nils Stolberg son irrelevantes. A Erich Schmidt-Imbun le parece completamente correcto. Holman del BND tiene la responsabilidad. El naviero se siente en todo su derecho. Puede que también sepa que está haciendo algo mal, pero al mismo tiempo sabe que no puede ser perseguido penalmente por esa falta. Descubrimos algunas cosas más sobre Holman, pero solo cosas privadas. A Holman le gusta jugar skat. Lo prefiere a acompañar a su esposa a la ópera. Las óperas le parecen de alguna manera un asco. Le gusta salir a comer, a veces también con su persona de contacto en Beluga. Pero que elija algo decente en Bremen, escribe en un correo. Holman vive en Hamburgo, pero no podemos descubrir quién es y si también tiene contacto con otras compañías navieras. Su persona de contacto en la compañía naviera declara en contra de Holman. El gerente le dice al fiscal que Holman habría considerado admisible y posible el transporte de armas a Myanmar. Así consta en el documento de la Oficina Federal Alemana de Delitos Aduaneros. La fiscalía no conoce la identidad de Holman. En un primer momento, cuando se había pensado en interrogar al empleado del BND en calidad de testigo, el BND estaba dispuesto a autorizar la declaración de su empleado. Pero esta decisión se revocó cuando citamos a ese empleado en calidad de acusado. Luego se pasó a que el acusado tenía el derecho a hacerse oír, como es el derecho de cualquier acusado en un proceso reglamentario. Y esto se llevó a cabo a través de un abogado que representaba al empleado del BND imputado. El letrado solicitó obtener acceso al expediente, lo que le fue concedido, y presentó posteriormente su alegato a favor del empleado del BND. Así que no pudieron interrogarlo como acusado. No pudimos interrogarlo en persona. El hecho de que la Fiscalía admita que alguien realice notificaciones a través de un abogado con nombre encubierto mientras que tendría que ser interrogado como acusado es inconcebible en un Estado constitucional. Una vez que el Beluga fue borrado de los nombres de 4 barcos de la compañía naviera Beluga. Entonces los barcos partieron. Recogieron clandestinamente en el Mediterráneo bombas de fósforo de otro barco de Hamburgo, que había cargado las armas para Israel en los Estados Unidos. Holman estaba al corriente de la turbia operación. ¿Por qué se borró el nombre Beluga del cual Nils Stolberg siempre ha estado tan orgulloso? ¿Qué hacían en realidad Holman y la compañía naviera? Nils Stolberg solo se expresa en general sobre Holman. Por supuesto que el señor Holman también quería obtener información sobre ciertos flujos de transporte, y por supuesto que también lo hicimos. Como una compañía naviera alemana, teníamos la responsabilidad y en última instancia también le brindamos la información. ¿Cuál? Bueno, él preguntó, por ejemplo, qué tipos de cargas hay en el mercado. Y entonces, por supuesto, también le dimos esta información. ¿Hablamos de tanques, rifles y cosas así? Exacto. Él estaría en paz consigo mismo, nos dice Stolberg. El BND siempre estuvo al corriente. Aún no superó la pérdida de su compañía. Incluso entonces, después de que un inversor se había hecho cargo de la compañía naviera en quiebra, intentó procesar la experiencia con un libro y nos presentó las primeras líneas. Guardaespaldas contratados por el inversor lo habrían echado de su compañía. Mombasa. El ferrocarril keniano llega hasta el barco. Técnicos ucranianos descargan el barco. Los tanques que fueron traídos aquí por encargo del GOS serán transportados de inmediato.
Pero ¿no puede decirse también que Sudán del Sur como Estado tiene un interés legítimo en armarse? Bueno, era una parte integrante de Sudán y luchaban por la independencia. Cuando se envían armas en una situación en la que una parte quiere evitar la independencia y la otra parte quiere prepararla sistemáticamente, hay que saber que esas armas se utilizarán muy probablemente en una posible lucha por la independencia. La intención política puede ser que queremos promover la separación de una región de otro estado porque existen pozos de petróleo o recursos naturales. Pero claramente violan el derecho internacional y eso no estaría bien. Es un delito humanitario. Sudán del Sur, 2014. El presidente Salva Kiir, el hombre que aquí tiene un sombrero, está armado hasta los dientes. Está en guerra. No contra el norte islámico de Sudán, como muchos habían predicho, sino contra su ex compañero en la guerra de sublevación, contra el vicepresidente de la joven república, Riek Machar. Y este se moviliza contra el presidente. En Sudán del Sur sobran hoy las Kalashnikov y armas de tiro aún más mortíferas. Ahora es fácil hacerle una demostración de fuerza al adversario. No lo sabíamos. El Beluga Endurance trajo tanques a Kenia. No puede probarse con seguridad que la naviera supiera que detrás del comprador Goss se escondía Sudán del Sur. La entrega de tanques en el norte de Sudán la realizó otra compañía naviera. El suministro de armas para el Congo fue cancelado. El nuevo inversor que se hizo cargo de la compañía naviera Beluga ya no quería realizar este tipo de transportes con el apoyo de Holman. 7 años de investigación. Ahora solo el Parlamento puede aclarar la operación Holman del BND.